Buenas tardes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Zona Arqueológica Tlatelolco, les da la más cordial bienvenida a la Noche de Museos del mes de abril de este año 2025, con el conversatorio La Identidad para Vivir. Hoy nos acompañan mujeres extraordinarias, personas extraordinarias, que han pasado por cosas difíciles, pero que están aquí, quieren mostrar lo que ha sido su vida, ¿sí? Y contamos con la presencia de Al Mendoza, Quique Arce, Atenas Ninfa, Carla Rey, y en un momento más se incorpora con nosotros Ari Campos y Maxi Díaz. Entonces, bueno, damos inicio a este conversatorio que está dirigida o está enfocada, o está con el objetivo de mostrar, ¿sí?, la visibilidad transexual, ¿sí?, sobre todo con mujeres trans. Entonces, bueno, vamos a empezar con una serie de vivencias. Vamos a dar vamos a pasar el micrófono para que cada una de ellas nos exponga lo que ha sido su vida como mujer trans, ¿sí? O en este caso Iker es nominario, ¿verdad? ¿Sí? O en el caso de Iker, en estas nuevas formas de vida que se han estado exponiendo últimamente, que han logrado hacerse visibles, que también tienen sus derechos de vivir como mejor les plazca, de respetarlos, ¿sí?, de exigir respeto, de exigir una, ¿cómo decirlo?, de ya evitar, ¿sí?, totalmente esta cuestión violenta, ¿sí?, de discriminación, y que bueno, a través de su trabajo, a través de su presencia, a través de todo lo que son ellas y ellas, ¿sí?, están aquí invitados. Yo estoy muy agradecidas a todas, ¿sí?, a todos, por estar aquí para mostrarnos precisamente esas formas de vida, ¿sí?, esa perspectiva de cada una de ellas y de ellas. Y bueno, paso el micrófono a... Hola, buenas tardes y pues gracias por venir hasta acá. Pienso que como una persona trans es muy fácil que nuestra personalidad se redefina a partir de ahí. Sin embargo, pues no deja de ser una identidad problemática en la sociedad. Yo recuerdo que cuando era muy bebé, porque tengo recuerdos desde muy joven, pero cuando pues yo era un niñito que corría, jugaba, cantaba, elegía sus comidas, tenía preferencias, yo me definía como una mujer, pero yo no, por supuesto no tenía idea de qué significaba ser mujer o ser nada, ¿no? O sea, yo tenía una mamá, tenía un papá y tenía un muñeco llamado Tigrillo. Y uno de mis juegos favoritos era ser una mesera de una botanera, porque a mi papá le gustaba mucho este ambiente de botanera familiar, con rocola, que era el requisito, y entonces pues íbamos todo el tiempo a comer a la botanera, me ponían mi música de José Alfredo Jiménez, y pues venía la mesera toda jocosa, pues a coquetearnos, ¿no?, a hacernos sentir bien, y yo quería ser esa mesera. O sea, tal vez si hubiese conocido gente que hacía investigación astronómica, pues hubiera querido ser astrónoma, pero pues no lo sabía, y entonces yo quería ser mesera de botánica. Y agarraba una camisita de mangas largas, que era de cuadritos, y me la amarraba a manera de delantal, ¿no? Como cuando nos amarramos las prendas en la cintura atrás, pero ya adelante, pues porque me veía mi faldita y las bolsas de la camisa eran mis bolsillos de mesera. Y jugaba a tomar la orden de mis papás. Por supuesto, luego crecí, me costó mucho integrarme a la escuela. Inicié el kinder 3 veces, porque las 2 primeras fracasé totalmente. El kinder, sí. Y cuando yo entré ya la buena al kinder, pues era porque ya era necesario, ¿no? O sea, así que ya, pues el niño ya tendría que estar en tercero de primaria, ¿no es cierto? Pero
Básicamente, mi desconexión de la realidad era que mis papás me habían dejado ser y yo era una persona muy auténtica, lo cual en esta sociedad es un problema. Y entonces ahí fue cuando me pusieron las cosas claras y me dijeron, tú eres un niño, los niños juegan fútbol, usan pantaloncito y les gusta el azul, ¿no? Y ya ustedes saben toda la letanía. E igual a quien le dijeron, tú eres una mujer y te gusta esto y esto y esto. Y entonces la verdad es que yo que vivía ya en una dimensión paralela, yo creo que por neurodivergencia, pues dije, ok, así es este mundo, pues está bien. Y conforme iba creciendo, me iba conflictuando con cosas como de, es que a mí no me gusta el fútbol. O sea, de hecho no me gusta ningún deporte, pues. Pero tenía un maestro de educación física que me adoptó y entonces, pues yo era como la novia del entrenador de fútbol o la hija del entrenador que nadie podía tocar, que no pateaba nunca la balón porque tenía cero talento y de todos modos cuando ganábamos me cargaban, ¿no? Pero yo no entendía eso en ese momento, lo entiendo ahora. Y básicamente yo siempre tuve un mejor amigo que era el niño malo del salón y que si alguien me molestaba le pegaba y que al salir de la escuela cargaba mi mochila y que en el recreo me compraba mi maleta de hielo de limón. Y luego, muchas décadas después, entendí que siempre tuve un novio, ¿no? Que hacía ese papel de protegerme porque yo era una persona frágil. Y ya más o menos cuando yo llegué a la secundaria, me di cuenta que si yo quería sobrevivir tenía que ser una arpía. Y pues me entregué al papel, porque pues una actriz del método. Y ahí fue donde empecé a plantearme cosas como de ¿quién soy yo? ¿Cómo se llama eso en la sociedad? ¿Y cómo lo voy a hacer para encajarlo? Y yo diría que de base yo bien podría ser una persona no binaria, porque yo no creo en los roles de género. O sea, existen, los reconozco, pero me parecen completamente inútiles. Y empecé a hacerme cuestionamientos, o sea, esto ya hace a los 20 y tantos años, de cómo se es mujer y cómo se es hombre. O sea, yo diseño ropita y coso y bordo y decía, ¿yo coso como hombre o como mujer? No hay respuesta. ¿Yo cambio el tanque de gas como hombre o como mujer? ¿Yo arreglo las fugas de agua de mi departamento como hombre o como mujer? ¿Como hombre o como mujer? Y así, ¿no? Puede ser una lista infinita de las cosas más triviales, porque yo siempre tuve esa inquietud, que es ser hombre y que es ser mujer. Hasta que un día, hace poquitos años, dialogando con mi público en TikTok, alguien me dijo, no me acuerdo la pregunta, pero sí me confrontó así de, ¿tú quién eres? Y entonces me di cuenta que yo podría elegir ser una persona no binaria, pero yo siento que en la sociedad cabe mucho menos todavía que los hombres y las mujeres trans, o sea, que las personas binarias en general. Y entonces me apliqué la de Topollillo, creo que es. Yo quiero ser como mi papá, pero no sé, tal vez son muy jóvenes para eso. Pero es una señora. Y entonces ahí me quedó muy claro que si yo debía elegir un modelo para ser, claramente yo iba a ser mi mamá. Y me maquillo como mi mamá, me peino como mi mamá, me visto como mi mamá. Y bueno, creo que ella es mucho más educada, más decentita que yo. Y a partir de ahí he fluido y descubrí una cosa muy, muy maravillosa de la teoría de la identidad de género, que es el manifiesto del transfeminismo. Buscan en internet, lo escribió una japonesa nacionalizada gringa, que por supuesto es una mujer trans. Y hay una cosa que me ha marcado profundamente, y es que cuando existe un conflicto con la identidad de género de una persona, es porque de raíz creemos que hay una jerarquía de los géneros. ¿Por qué nos importaría que un macho sea una mujer? O sea, que un macho, que es una como clasificación biológica real,
sea socialmente una mujer si no estuviera usurpando algo. No, o sea, hay gente que dirá, no, es que como mujer, o sea, al definirte como mujer estás robando espacios. Uy, espacios súper chingones, ¿no? Por cierto. O porque pudiendo ser hombre con todas las de la ley, renuncias para hacer algo menos. O sea, yo no creo que exista en el mundo alguien que de verdad crea que ser mujer es más valioso. Habemos personas repitiéndolo todos los días porque queremos que un día eso sea una posibilidad real. Pero hasta ahora, pues el conflicto de la transfobia, que está muy en boga ahorita con los gobiernos de derecha en varios lugares del mundo, es que de fondo se sigue pensando que hay un género mejor que el otro. Cuando en realidad hay tantos que ni siquiera debería haber espacio en la discusión para esa jerarquización, sino de otras cosas más interesantes. Gracias. Antes de leerlo, quisiera decirles que aunque la teoría de género, como la conocemos ahora, es relativamente nueva, novedosa, joven, novedosa, ¿no? Las identidades que está alcanzando a describir no lo son. Son fenómenos mucho más ancestrales, ¿no? Que la ciencia, que ahora nos está poniendo nombres. Y yo entiendo que vamos, pues ya, como poco a poco, agradezco mucho los espacios como con las buenas intenciones, no sé, la curiosidad, incluso la agradezco, la curiosidad sin violencia, los espacios tranquilos, por no llamarles seguros, porque, en fin. Pero es bien importante eso, establecer que las definiciones están llegando siglos tarde, o se están reinventando, porque hay identidades que ya existían, que ya están en el pasado, o que están olvidadas, o que han sido enterradas en el olvido intencionalmente por esta revolución. Yo no le llamo machista, sino como hombrista, como, ¿saben? O sea, como que no es biologista, es ideológica de lo que es un hombre, ¿no? Entonces, digo, aquí nos tocará escuchar a una compañera Mushe, pero no somos exclusivamente los mexicanos quienes tenemos la oportunidad de tener tan de cerca y tan lejos una identidad tan extraña para nosotros y tan común para nuestro pueblo. Creo que es un gran ejemplo, pero también todos los mexicanos que ahora se hacen llamar estadounidenses también tienen un montón de identidades así diversas, que esa palabra me encanta, pero no me queda, pero bueno, quería decir eso porque no hay novedad en lo que están viendo aquí, al contrario, es novedoso que se sorprenda, no sé, eso es importante, ¿no? ¿Qué espero haber sido? Es que siempre me haces esto, me sacas de mis... ¡Qué vieja! Cuando nací, me llamaron Carlos Alejandro, me nombraron. Hoy me identifico como Iker. Habré probado con más de un par de nomenclaturas antes de llegar a esta que he perfeccionado para mí. No tengo motores a reacción, nunca he querido ser un avión. Y es que el nombrarse es discursivo, esto es el entendimiento racional que nos sirve para definir la existencia y por ende controlarla o conquistarla. A los humanos nos ha parecido siempre que el discurso representa la mente racional y su dominio sobre la naturaleza. Por lo tanto, mi nombre, la manera en la que me identifico, tiene un sentido trascendental. Y no tengo escamas en la piel, entre otras cosas, no soy un pez. Hace tiempo comencé a explorar un camino espiritual fuera del catolicismo. Así que se puede decir que soy pagano, panteísta para ser imprecisos.
Y descubrí que en muchas de las escuelas de pensamiento espirituales importantes alrededor del mundo, los hijos de los adeptos, solo al llegar a cierta edad se les da la opción de decidir si quieren integrarse a la doctrina que profesan sus padres. Así, las nuevas generaciones construyen parte de su sistema de creencias alrededor de lo que realmente creen y no de lo que les enseñaron a creer. Y no tengo asiento y no tengo ruedas porque no soy una moto. Además de pagano, soy cabaretera. Bueno, primero fui actor, antes fui gay. Aunque todo comenzó siendo un niño. He sido hijo, hermano, primo, nieto, sobrino, cuñado, tío. Así que si lo piensan bien, he sido muchísimas cosas y he vivido muchas transiciones. Y hace algunos años me convertí en padre y madre de varios miembros de mi familia extendida. Soy la matriarca de una familia de inventadas por sí mismas. Estoy conformada en 3 dimensiones porque no soy una foto. Mis hijas no son mi legado, son mis hijas. No a todas las quiero igual porque no son iguales. Algunos han sido ingratos y otras profundamente solidarias. También tengo hijos, hijes y nietas y hasta bisnietas. No tengo bolas de cristal, no soy un árbol de Navidad. Por cierto, no sé si vinieron mis hijas, pero ya vi que aquí hay una, Canela, pero la que sí debería estar aquí, pero no pudo llegar, fue mi madre. Llegado el momento, tuve que salir del closet con ella y decirle: mamá, soy teatrero. Años después, mamá, soy cabaretero. Y un buen día le dije: mamá, soy becario de Enfoca. Y hoy por primera vez me iba a escuchar decirle: mamá, no soy gay. No, soy una persona queer, trans, no binario, demisexual, filarmónico, pisciano, ascendente en Cáncer, con luna en Géminis, noctámbulo, hija de Lilith, nieta de Hécate, amiga de Perséfone y comadre de la superperra. Alérgico al cilantro, por cierto. Algunas de estas cosas ya las sabe y otras yo mismo no las sabía. Y no quiero andar por entre las cloacas porque no soy una rata. Y a mis 48 gloriosos años, mi identidad sigue siendo un acertijo, un enigma para mí y una esfinge para otros, que todavía se escandalizan cuando me ven en falda, aun cuando estuviera de pie junto a una draga barbona, mi hija Kira, por ejemplo. Quizá porque sin peluca no soy lo que ellos creen que me dan permiso de ser. Y si un poco de lápiz labial basta para que me frunzas el ceño con desdén, pues es que no me has visto en vestido y medias. Pero mi barba te sigue insinuando que soy rockero, y mi tartán, que soy vikingo, y mi chamarra de piel, que soy motociclista, y mi boquilla para fumar, que soy joto. Y no me incumbe lo que piensas, ni ir a parar a un cubo de basura porque no soy una rata. Me basta con entregarme a la tarea de entender mis propios pensamientos y de lo que vaya entendiendo, aprender y hacer trinchera para que otros puedan refugiarse cuando fuera prudente. Soy disidente, aunque te parezca indecente. Sheinbaum no es presidente, es presidenta. Mejor sacrificar vocales que vidas. Mi intimidad es política y mi afiliación es incógnita. Mi identidad es inédita y mis pronombres incróspidos. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona y me llamo Iker. Hola, mi nombre es Atenas. Antes de que me la pongan iba a empezar con eso, pero creo que me gustaría un poco más, primeramente, empezar con algo más personal que una presentación. Porque esta presentación es de algo que ya estoy realmente ahorita y que ya reconozco ahorita. Pero no es quien fue hace mucho tiempo, ¿no? Mi niñez fue muy reprimida en cuanto a cómo tenía que hablar, en cuanto a cómo tenía que expresarme,
en que no podía caminar de esa forma, no podía hacer la mano así. Toda mi niñez fue muy reprimida, muy reprimida y muy contenida. Entonces yo misma me lo empecé como a creer y a hacerlo inconscientemente en mis años de adolescencia, en el que pues era este chico gay, popular y que esto con las niñas y así, ¿no? Pero que también estaba con ellas, o sea, era algo como muy inconsciente que me habían reprimido en mi mente y no podía salir de ahí, o sea, yo lo veía hasta bien, o sea, o sentía que era yo. Con el pasar de los años, obviamente empecé a notar cosas físicas que ya no me gustaban, roles de la sociedad que ya me incomodaban, el que me, desde la secundaria también, en esto de que tenías que entrar a una fila de niños, a una fila de niñas, era para mí algo incómodo, muy incómodo, porque no sabía, pues sí soy niño, tengo un cuerpo de niño, pero no me siento como un niño, quiero estar con las niñas. Entonces, obviamente, yo entraba en un conflicto mental de, ¿qué hago? No sé qué hacer. Entonces todo eso obviamente lo fue regando en mi mente, reprimiendo todo ese sentir que en algún momento explotó con ansiedad, con muchas cosas que yo no sabía controlar de mis emociones, ¿no? Pues gracias, pude encontrar una familia que adopté y que me adoptó, y la cual pude ir yo desconstruir todo esto que me había metido en la mente, ¿no? Desde chique, lo fui como desconstruyendo, sacando y yo misma verme al espejo y decirme quién eres, ¿no? O sea, eres la construcción que te han estado implantando desde siempre, que tienes que ser un niño, que sí eres gay, pero eres hombre, o sea, o realmente quieres ser, o no quieres ser eso. Yo ya no me veía como una vida de hombre, o sea, ni siquiera me veía viva, no la veía. Entonces es ahí donde entra esta lucha con tu mente y con tu vida del pasado, y reconocerte realmente qué es lo que quieres a tu futuro, ver al espejo. Ahí entró mucha ansiedad. Ahora que lo hablo y se los digo, es muchísimo más liberador. Y para que ustedes también, si están pasando por esto, pues aquí estamos. Somos tan diferentes y tan diversos, y cada uno tiene una experiencia de vida muy diferente de su transición, y está muy bien. Nadie te puede decir cómo vivir tu transición. No hay una forma específica de hacerlo, no te tienes que hormonizar, o sea, eso no tiene nada que ver, porque a mí me pasó muchas veces cuando empecé a hacer la transición que otras hermanas era como esto de, pero te estás hormonizando, pero no te vas a poner, pero, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tenemos que decirle a los demás cómo vivir su transición? O sea, no hay una forma única de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. No hay tampoco una forma de cómo ser mujer, porque a mí también me cuestionaba yo misma mucho esto de, ay, pues es que si quiero encajar en esto de que si soy mujer, tengo que estar depilada toda, ¿no? Y actuar de cierta forma, y esto, ¿no? Pero me ha costado ir pasando, pues si se te ve peludo esto, y la pierna no tiene nada que ver con que seas mujer o no. O sea, o la barbita, o que ya actuaste un poquito más masculina. Por eso me identifico como una mujer no binaria, porque a mí me gusta, no le tengo miedo a sacar mi masculinidad que vive en mí. Eso no tiene nada que ver con que yo sea una mujer. Y eso pasa mucho también con los entes femeninos. A las mujeres es que se les cuestiona mucho que por qué son masculinas, o a nosotras también que tenemos que pasar así. O sea, no, hasta entre nosotros mismos es muy de repente. Siento que en México en general o en el mundo hay un problema con la feminidad, con lo femenino, con esta aura femenina. Siento que hay un problema general con eso, aunque seas chico gay, aunque seas un hombre cis, aunque seas una mujer trans, hay un problema con la feminidad.
O sea, y realmente entre nosotras de repente también el que usemos una falda y ya nos estamos diciendo que somos unas tal por cual, que porque, o sea, hay un problema con la feminidad en general, con esto, o sea, ese es el problema, obviamente porque venimos desde una raíz pues machista, no sé cómo llamarlo, la que nos han implantado en el consciente hasta de nosotras mismas. A las mujeres también se les implanta este machismo, desde chicas se nos implanta, a los hombres pues obviamente, ¿no? Pues nada, eso es con lo que quería empezar. Esa presentación no sé, me gustaría, digo, nada más para que sepan quiénes soy ahora, ya que pasé por todo eso, ahora soy quién soy y cómo me veo. Sí, ahorita pues yo ya me veo como una mujer resiliente, transgénero, valiente, media bruja a veces, mística, justa, empática, distraída, tengo trastorno de déficit de atención, tengo ansiedad. Todas estas cosas son las cosas que me construyen. Soy una mujer y mi pronombre es ella. Bueno, esto es donde me dedico y a qué figuro. Pues soy drag queen desde hace 8 años. Yo hago drag en la Ciudad de México, hago danza clásica y también hago boogie. Y pues nada, esta soy yo haciendo drag, que también es todo un tema hacer drag siendo mujer trans, porque también pues dónde empieza de repente el drag y dónde termina en esta parte de Atenas, ¿no? O sea, de la persona que hace drag. Estas pues son unas fotitos, bueno, sí, porque pues ahí, para mí justo quería decirles que pues el drag, siendo una mujer trans, sí también fue todo un tema porque salí otra vez del closet porque pues dónde empieza personalmente esta parte de ser drag y dónde termina esta parte, esta persona que hace al personaje, ¿no? Atenas, pues drag es una identidad que yo inventé que expresa totalmente lo femenino al máximo y juega con este rol también, ¿no? Que mezcla baile, actuación, modelaje, looks, es todo lo que he querido hacer siempre en una sola cosa. Y pues Atenas fuera del drag es esta persona un poquito más distraída, sin tantos muros, sin tantos tapujos, distraída, con ansiedad. Esta es el personaje que me hace ser fuerte y expresar 100% mi arte. Puse aquí que era drag queen y pues para mí es una identidad que inventa o crea una forma de expresión para entretener por gusto, una forma de expresar el arte jugando con los roles puestos por la sociedad de lo femenino y lo masculino hasta de algo que no existe, ¿no? Porque muchas veces también en drag dicen que tiene que ser, si lo buscas realmente dice que es la expresión femenina expresada al máximo, si lo buscas así dice, y realmente no creo que eso es 1000 cosas. O sea, no tiene límites, el drag y no se identifica solo a lo femenino o expresar lo femenino. Y pues nada, eso soy yo. Gracias. Ahorita que tanto Al como Atenas, con Iker, aprendí un poquito más sobre lo que es ser no binario, sobre esta cuestión de quién soy y todavía no sé quién soy. Es algo interesante porque es una cuestión filosófica importante, es una cuestión del ser, ¿sí? Y que aún así digas, bueno, tengo hijos, me gusta usar faldas, yo no tengo tapujos de si uso, si no uso, o sea, yo soy, pues esa cuestión del ser, es una cuestión totalmente filosófica, ¿no? Y que se debe defender y que es importante. Pero, por ejemplo, de las demás mujeres que están aquí, yo he tenido la oportunidad de trabajar, de aprender, de verlas, cómo se expresan, cómo defienden su vida, y sobre todo esa cuestión de lo femenino que ahorita estaba hablando esta Athena. Para mí, o sea, yo soy heterosexual, no patriarcal, sí, totalmente, pero de las mujeres trans yo he aprendido sobre todo la cuestión de lo femenino, de la cuestión de que una como mujer heterosexual, no patriarcal, cree que ya tiene en sí, ¿no? Que ya es prácticamente naces mujer, te ponen Juanita, eres nena y automáticamente tienes todas las cualidades femeninas, ¿no? Y no es así. Ahorita que estaba hablando Atenas, estaba yo pensando, sí es cierto, o sea, nosotras las mujeres biológicas
también tenemos esa parte de lo masculino, también de repente nos volvemos medio cosas, también se nos sube un poquito la testosterona, y nunca se nos menciona, o nunca nos damos cuenta de eso hasta que otra mujer nos lo dice, ¿no? Es que, pues hay esa energía masculina muy alta, ¿no? Y hasta en las parejas, ¿no? O sea, vemos que nosotras somos las que determinamos, las que hacemos, las que no sé qué, y de repente dicen, ¿cómo es que andas con este chavo si se andan nada más por la siguiendo, no opina, no dice, nada más te dice que sí? Entonces, es cuando te empiezas a dar cuenta sobre cuáles son las características que socialmente nos dan como qué ser hombre y qué ser mujer, ¿no? Entonces, muchas gracias. ¿Sí? Ya pasamos a esta segunda parte. Pasamos con Ali, luego Maxi, y al final con mi maestra de bordado, que le agradezco mucho. Bueno, pues vamos a ver un pequeño videito y esta es la primera parte de la explicación, una de tantas de lo que es la transversalidad. Creo que vale la pena leer, entonces tengo que vamos a hacer eso. Bueno, pues ante todo una disculpa, ¿verdad? La vez pasada llegué una hora y media antes y ahora llego casi 20 minutos después. Pero bueno, disculpen. Es difícil comenzar a platicar esta cuestión de lo que es ser trans, ser chica trans, ser mujer trans, cuando
las veo a ellas, a ella, a él, porque tenemos un cierto rol que cuidar y que buscar más que nada. En mi caso es muy complicado expresarlo con palabras y tiendo mucho a divagar. Entonces, si divago, me regresan al orden, por favor. Voy a tratar de ser breve. Pero lo primero que vi, primero era así con la prisa y todo. Y lo primero que veo, llego, los encuentro a ustedes. Y a ellas me identifico, yo digo, yo soy de aquí. Por supuesto que soy de aquí. O sea, es una emoción tan bonita pertenecer a algo. Y como decía la profesora Ana, mi amiga, como género humano, como familia humana, para que exista algo se tiene que nombrar. Esa es la cuestión. Por eso, si quieres ser presidenta, tiene que ser presidenta con A para que exista, no importa. El lenguaje cambia constantemente, no es una cosa establecida, evoluciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, el español que se hablaba en estos muros hace alrededor de 485 años, ahorita no lo entenderíamos, porque hemos evolucionado, hemos avanzado en ese sentido. Y para adentrarme en esta cuestión y no caer en uno de los clichés que es así, ok, cuéntanos tu vida trans, ok, y empiezas con un melodrama a la Marga López, Sarita García, con, no sé, Fernando Soler, una cosa así, entonces, no, porque descubrir la vida sí duele, pero la sensación de dolor es inherente a la existencia misma del ser humano. Obvio que si estás vivo vas a sufrir, es parte del naturalismo. Cuando platicas con un hombre cis, un heterosexual o una mujer heterosexual, te das cuenta que son exactamente lo mismo. Somos los mismos corazones latiendo, con las mismas dificultades y problemas de la vida cotidiana. Pero hay una diferencia muy importante. Es cierto que cuando naces como hombre, como mujer, genéricamente hablando, fenotípicamente hablando, pues a partir de ahí empieza tu formación no sexual. Así como en la granjita, el granjero agarra y dice, este es conejito y esta es conejita, punto, para allá o para acá. Entonces, bueno, si partimos que tenemos que encasillarnos y tenemos que encontrar un lugar más que un cajón donde guardarnos, sino tenemos que encontrarnos un lugar para existir y que aparte en algunos casos pues es doloroso, pues bueno, de ahí partimos que pues en este sentido tenemos muchas historias que contar como lo hacen las personas que me antecedieron en la voz, ¿no? Es complicado para mí, a veces el lenguaje inclusivo es tan rico y voy a tratar de omitirlo, refiriéndome solamente a mí, porque si no esto empieza a ser muy largo, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, la mitad del video, la siguiente mitad explica quién soy yo. Podemos hablar pues de lo que es la transexualidad en general. Según las cuestiones psicológicas, es una necesidad del ser, de la persona, una necesidad reiterada y continuada a lo largo del tiempo que hace que te veas diferente a como te percibes, o sea, del sexo contrario, ¿no? Que te asignaron. Y bueno, la definición que vieron es más bien ok, ¿cómo te ves? O sea, te asumes realmente como mujer, pero físicamente eres un varón, fenotípicamente eres un varón, genéticamente es un varón, y eso es un hecho de la naturaleza. O igual, si eres una mujer o un hombre trans, fenotípicamente y genotípicamente eres uno. Pero eso no quiere decir que somos solo materia. Lo que nos permite cambiar, nos permite transformarnos, pues es lo que soñamos, ¿no? Lo que pasa en nuestra cabeza. Yo tengo una frase que me encanta porque
obviamente se me ocurrió a mí. Para mí, la realidad no es una entidad física. La realidad es una construcción mental. Hay una palabrita que está muy de moda, constructo. Se oye bien padre, ¿verdad? Constructo es un producto de la mente. Nosotros somos lo que queremos ser realmente. Tú puedes, ejemplo, quieres ser maestra, ok, vas a enfocar todos tus recursos, toda tu energía a ser maestra. ¿Quieres ser futbolista? Vas a hacerlo. Nosotros queremos ser chicas trans. Somos chicas trans. Aunque físicamente y de repente, en la región de la que yo vengo, que es un pueblo donde nació Zapata, Dios mío, Zapata, el general Zapata, ¿no? Entonces, vengo de una familia muy machista. Empezando por quién tiene tan arraigado el machismo, ¿no? En este sentido, sí es el género femenino también. Mi abuela decía, esa sí era mi abuela materna, era prefiero un hijo muerto que puto. Pero la expresión, ¿verdad? Puede ser ofensiva. Mi abuela materna era muy cariñosa. No, mi abuela materna era diferente conmigo. Era muy cariñosa, muy apapachadora. Y se hacía como que no veía que yo estaba creciendo de una forma diferente. ¿Cuándo me di cuenta? ¿O cuándo se dieron cuenta? Porque tú no te das cuenta. Yo me daba cuenta que a los 4 años, imagínate, que son las primeras, así como chispazos de conciencia que tienes. Entonces dices, bueno, me llamaba la atención, o sea, yo decía, ¿por qué? O sea, me voy a poner mis zapatos, mis taconcitos y todo, yo tenía tacones y muñecas y pinturas, etc. Porque lo veía en mis compañeras, ¿no? Y en mis amigas y mis primas. Y pues no les cuento lo que me decía mi papá, ¿verdad? Mi abuelo le daba risa y me decía, ¿qué eres, vieja? Y entonces, ahorita yo le hubiera dicho, abuelo, ¿qué pasó? Eso ya está de moda, eso es ofensivo, o sea, no puedes hablar así, ¿verdad? Y en ese momento, inocentemente yo le decía, sí estoy vieja, o sea, sí, me cae la madre. Pues no. Entonces, pues lo que hicieron pues es envolverme como una cebolla, capa sobre capa sobre capa, porque en un pueblo lo que tienes que hacer es, primero que nada, sobrevivir. Y me dediqué a crecer en forma de varón y cuidaba vacas y hacía, sí, todo eso, o sea, que se hace en un rancho, pero de veras, y a cultivar y todo. Entonces yo me sentía como hombre una total y absoluta farsa, una comedia muy absurda, muy bizarra, muy grotesca de mi vida. Pero yo, pues no era feliz, ¿verdad? No era feliz, pero entonces me empecé a hacer una red, empecé a apoyarme porque, pues definitivamente salir de fuera de mi pueblo era una sentencia de muerte. Y se los digo literal, sentencia de muerte. Entonces, mi feminidad la empecé a reflejar en mi señora madre, en paz descanse, en mis tías, en personas cercanas a mí, que muchas veces ni me entendían, la verdad. Pero había algo que les hacía, en primera, protegerme. Y en segunda, decir como, pues, bueno, ya estás aquí, ¿verdad? Ya que denle chance, que respire. Entonces, en ese sentido, pues fui creciendo y yo lo único que buscaba en la vida era que terminara. Porque no era mi vida. Y sí, y yo digo, bueno, pues voy a crecer al lado de mi mamá, me voy a quedar con ella y a ver quién se muere primero. Y esos eran mis planes, vamos a envejecer de viejitos y bueno, tener hasta que se acabe esto. O sea, es decir, cuando tienes un problema de identidad y no hayas cómo salir de él, lo que haces es existir y morir de la mejor manera posible. Y en cuanto se cierra el telón, sale, bye, gracias y cada quien es solo. Así es. La cuestión mía que me tardé tantos años, porque decía, ¿eres gay?
Y yo decía que no, porque no era que no soy un hombre que me asuma como hombre y que les gustan los hombres. Mis amigos sí, a todos mis mejores amigos sí. Y eso es bien padre, pero yo no acababa de entrar en esa situación, ¿no? Entonces yo decía, no, es que no es aquí, entonces, ¿qué es? Pues bueno, ya no hubo para ti, mi modo. Ay, perdón. Y entonces, bueno, mi liberación acaba, mi etapa acaba cuando hace 7, 8 años, hace 7, 8 años termina la etapa masculina como una pérdida, y a partir de ahí resurjo. Y bueno, creo que voy a terminar, perdón, porque esto se está alargando y tenemos que continuar. Ha sido una experiencia muy padre llegar aquí, y en verdad te agradezco, y pues vamos a continuar. Gracias, David. Yo sé que estos temas dan para mucho, sobre todo porque son espacios en los que yo creo que se busca mucho precisamente poder expresarse y el defender quiénes somos, ¿no? Como personas, como seres humanos, siempre se buscan esos espacios, y sobre todo en estos contextos en los que se ha llegado a tener una experiencia difícil para defender quiénes somos, ¿sí? Ahorita vamos a darle la palabra a Maxi. Él es un chico trans, y bueno, es importante también la otra visión, ¿no? Que es también ver cómo se vive, defender también esa identidad. Bueno, me llamo Maximiliano, soy el hombre trans desde hace ya 8 años. Yo lo que les quería venir a compartir era un poquito de mi historia, porque ya como bien lo mencionaron, bueno, no pueden ver, ¿no? No somos muchos, pero pues existimos, ¿no? Y la verdad es que para mí fue como todo lo contrario, como pasar de una minoría, de estar como reprimido en la sociedad, de ser como así, como sí, reprimido y forzado a servir y a hacer cosas que yo no quería. Pasé a un mundo donde yo no creía que existían privilegios y no tengo idea de los privilegios que me encontré. Entonces yo les quiero venir a compartir un poquito mi historia y un poquito de lo que yo he aprendido a través de estos 8 años con respecto a mi transición, lo que pienso, lo que soy hoy. Yo hace aproximadamente 9 años estaba en la escuela cuando me infecté de piojos y me tuve que cortar el cabello muy muy chiquito. Entonces, pues en ese momento como que también estaba pasando por cosas como de la adolescencia complicada, según yo. Nadie me entendía y me ponía sudaderas y cosas pesadas, entonces me empecé a dejar como con ropa muy aguada. Entonces un día un compañero mío llega y me dice, ¿por qué no de una vez te haces hombre? Y le dije, ¿se puede? ¿Sí existe? Y entonces en ese momento empecé a buscar, a investigar, y me encontré con un par de chavos en internet que compartieron su anécdota a partir de las cirugías que ellos tenían. Me puse a chillar y dije, esto es lo que soy. Cuando yo empiezo a hacer esta retrospectiva me doy cuenta que volviendo hacia el pasado, en varias ocasiones yo en el baño, cuando me bañaba, hacía mi peinadito de manguito chupado. Como en el reflejo se veía y me encantaba, y yo le pedía a Dios, en ese momento yo era católico cristiano, le decía a Dios, por favor, mañana que amanezca siendo hombre. Yo a mi inocencia de los 4 años me llegó este flashback, ¿no? A los 15. Y ahí es cuando decido empezar a investigar las cosas. Le digo a mamá, le digo a mis papás, afortunadamente todo esto lo cuento desde el privilegio, en que mamá solo se enojó una semana y después me abrazó y me dijo, yo te voy a amar como tú eres, al final de cuentas eres mi hijo, y si tú eres feliz y estás bien así, yo te voy a apoyar. Que fue muy lindo. Por parte de mi papá simplemente me dejó hablar 2 años, pero hoy en día estamos bien. Pero lo digo desde el privilegio porque no me dejó de pagar escuela, seguí viviendo en su casa, no me corrió, no me pegaron, no me hicieron menos. Mis amigos todos fueron me apoyaron muchísimo.
Y dentro de toda esta construcción de Maximiliano, fue toda una guerra de emociones y sentimientos de quién soy, a dónde voy y por qué. Una de las preguntas que me hicieron que no se me va a olvidar cuando empecé a transicionar era que la psicóloga me dijo, psiquiatra me dijo, ¿qué es ser hombre? Para ti, ¿qué es ser hombre? Y pues yo estereotípicamente le empecé a escribir que es un hombre, ¿no? Pero si lo ponemos en ese contexto, pues mantiene, apoya, soporta, cuida, protege, ¿no? Eso es ser un hombre ante la sociedad. Pero no, eso también es ser una mamá soltera. Entonces empezó mi cabeza a volar entre conceptos y hoy en día simplemente me vivo masculino y me vivo feliz, sin pensar en hombre o mujer, pero yo me identifico como hombre para dejar el tabú. Pero sí, esa es una de las grandes enseñanzas que he aprendido. Otra es que no puedes castigar a tu cuerpo por tu cabeza, y con esto me refiero a que no puedo yo permitirme no sentir lo que mi cuerpo siente simplemente porque en la cabeza todos dicen que los hombres tienen que tener pene. Entonces un constructo muy fuerte que a mí me tuve que romper mucho es: yo nací con este cuerpo y si yo no lo disfruto así, ¿quién lo va a disfrutar así? Entonces hoy me vivo feliz, no teniendo pene, pero tampoco están mis planes. Pero sí, uno de los privilegios que yo pude descubrir a partir de ser hombre, que nadie se da cuenta, es que muchas de las mujeres te sirven, ¿no? Te llevan el plato, a la mesa, a eso me refiero con servir, no del plato, sino eso, ¿no? Y a mí me causó mucho shock, porque pues, yo siempre estaba acostumbrado a llevar mi platito de aquí a allá, ese tipo de cosas. Ese tipo de privilegios que están mal, porque pues, todos tenemos dos manitas para levantarnos, dos piecitos para caminar. Pero eso, y que también a los hombres no se les permite llorar ni sentir. Hace un par de años yo fui a Estados Unidos a vivir un rato, y cuando regreso, bueno, le cuento a mi mamá que yo me sentía muy solo porque me dio una infección muy fuerte de, no sé, un virus que traían los niños, y me tumbó 3 días en la cama. Pero como yo era hombre, nadie me iba a cuidar, yo me tenía que levantar todos los días, ser el fuerte, aparentar enfrente de los niños que no pasaba nada, que yo estaba bien, y yo con 40 grados de temperatura, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas me di el privilegio que vivía yo antes, ¿no? Siendo niña. A diferencia de ellas, por ejemplo, ellas transicionan a un mundo lleno de amor, de, tiernas y lindas, y abrazos y apapachos, y ahora vamos por las guapas, y así, ¿no? Yo transiciono a un mundo en donde se quitan emociones, se quitan sentimientos y te agregas responsabilidades. Y estuvo muy fuerte. Pero la verdad es que lo disfruto mucho, no lo digo porque sí. Lo digo con mucho amor, porque a partir de esto yo me vivo más feliz, más pleno, completo, me siento muy a gusto. Y pues sí, no sé, creo que eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esta cuestión del privilegio masculino, de que nosotras como mujeres socialmente establecidas, pues nos enseñan a hacer eso, ¿no? Nos enseñan a servir, a dar, etcétera, etcétera. Va a sonar medio extraño, pero yo, por ejemplo, en mi tercer divorcio, me divorcié por eso, ¿sí? Por esa cuestión de que me decían, tienes que tener la ropa, la comida, tal hora, y no sé qué, y yo decía, ay no, la verdad es que no sirvo para eso, bye. Entonces, es así como que prefiero tener un eterno novio a tener un marido. Entonces, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos tenemos que cooperar en ese sentido, y así como todos tenemos que aceptarnos como somos y como queremos vivir, ¿no? Entonces, bueno, aquí le doy la palabra a mi maestra de bordado, a Carla, que, bueno, ella viene de una comunidad, de una sociedad en donde sí están aceptadas estas cuestiones, forman parte de la sociedad, tienen un lugar, tienen un respeto, tienen pues en ese sentido, yo no dudo que sí haya quienes no estén de acuerdo en estas identidades, pero que si algo, por algo también se distingue el Istmo, es precisamente la comunidad Muxe, ¿sí?
y que los mushes le dan mucho valor y le dan mucha representatividad a esta región de Oaxaca, y a mí me parece maravilloso, ¿sí? Cuando yo tomé la clase de bordado con ella y establecía precisamente esa parte de yo aprendí de mi abuela, yo hago esto, yo hago lo otro, no sé qué, soy maestra de danza, yo me dedico a difundir la parte cultural, eso se me hace súper importante, súper importante. Entonces, bueno, les cedo la palabra. Gracias, pues muy buenas noches. Me siento muy emocionada y les voy a contar por qué. En mi niñez siempre jugaba al museo. Tendría 4 o 5 años. Yo soy la hija menor en mi casa, el hijo menor. Y pues bueno, mi hermana mayor, son 10 años de diferencia, 10, 12 años. Y yo no sabía la definición del museo, realmente. Pero me imagino que en algún momento fui al museo porque llevaron a mi hermana y mi hermano, bueno, nos llevamos 2, 3 años, también era chiquito, y entonces cada quien que llegaba a mi casa, yo acomodaba siempre mis juguetes y yo les daba el recorrido. Entonces estar hoy en un museo, en la noche de museos, que es la segunda ocasión que estoy en una noche de museos, para mí es muy importante, porque es hacer realidad ese sueño. Me preguntaban en niñez qué quería estudiar. Bueno, yo decía maestra de historia, bueno, no sabía que era antropóloga o, bueno, investigador, etc. ¿Qué voy a empezar? Bueno, vengo de una región donde somos conocidos como el tercer género. No sé si, bueno, se supone que no somos hombres ni mujeres, sino mushes. Y este término es a los hombres que nacen, bueno, genéticamente varones. ¿Qué puedo decir en mi región? Muchas personas se llegan a identificar con la comunidad mushe, pero porque ven la fiesta siempre, ven la parafernalia, ven los trajes súper bonito, pero somos la cenicienta, las que trabajamos todo un año para salir una noche al baile. ¿Qué también que llega a pasar? Algo que ahorita me van a matar mis compañeras. ¿Cómo somos educadas? Somos educadas en un núcleo familiar tan arraigados hacia las mujeres, hacia las labores de casa. Llevo más de, bueno, casi toda mi vida en Ciudad de México, pero fui muy educada hacia mis abuelas, hacia mi madre, hacia mi hermana, que te educan de una manera que yo perfectamente estaría feliz siendo ama de casa. O sea, sé cocinar, sé llevar una casa, porque en su momento atendía a mi mamá 10 años, lo que hace los mushes, que es el cuidado de los padres, y esta unión familiar. Entonces, aunque yo tuve la oportunidad de estudiar, nunca fui una persona que me tocó salir de mi casa a trabajar. O sea, yo me gradué para empezar a cuidar a mi mamá 10 años que la cuidé, mi mamá hizo 6 años que falleció. Y es tan difícil incorporarse a la vida laboral, porque por una parte hay una aceptación muy grande, pero una no se va a casar, no va a tener hijos, no va a tener quien la vea. Con lo que lleva algo muy diferente a las chicas trans, que llegan a ser muy autónomas, que no llevan, a lo mejor dirían, los mushes son las personas que cuidan a los padres. No es cierto, puedo decir que son las personas que no se casan o que no echan raíces y familia. Entonces, y bueno, en mi contexto, obviamente tengo la oportunidad de tener la primer chica trans, mushe trans, que ahorita tiene 49 años, y que ya fue el cambio, que a ella le agradezco y muchos le agradecemos esta transición, pero también que muchas empezaron a hacerse cosas que ahorita están sufriendo. ¿Qué puedo decir? Los polímeros, los implantes, las operaciones, arriesgarse a cambios de una corporalidad
física que anteriormente se nos exigía a las chicas trans o a las chicas mushes por ser femeninas. En la actualidad podemos tener diferentes formas de belleza, de vivirnos, de aceptarnos. Pues bueno, esto sería para mí. Bueno, y ahorita voy a dar un resumen muy interesante con un montaje que yo siempre hago en diferentes lugares o conferencias a donde voy, porque este traje que estoy portando tiene vida, tiene un uso, no nada más es la parafernalia y decir soy bonita. ¿Qué culpa tengo yo de ser tan chula? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan bella? La culpa tienes tú, que mira y mira, que mira y mira, que mira y mira. ¿Qué culpa tengo yo de ser divina? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan diva? La culpa tienes tú cuando suspiras, cuando suspiras, cuando suspiras. Yo te adorno tu enramada, yo te adorno tus carretas, yo te bordo tus huipiles y hasta te amo si te dejas. Soy tu mujer, soy tu reina, la que anda de vela en vela. Soy la fiera y la guerrera, la perfecta cocinera. Soy el hijo que negaste, pero la hija más perfecta.
gracias, maestra. Muchas gracias a todos. Ahora, no sé si quisieran participar con el público. Vamos a abrir un espacio en donde si alguien quisiera realizar alguna pregunta, expresar también su sentir, si también pertenecen a esta comunidad, o otra cosa así, o decir como yo, ¿no? Yo les agradezco porque he aprendido mucho de ellas como personas, mucho de ellas como esas experiencias, esos sentires que me hacen comprender mejor, ¿no? Y yo creo que gracias a estos espacios estamos luchando contra la discriminación, contra la violencia, porque si hay algo de lo que sufrimos las mujeres en general, y sobre todo la comunidad trans, son esas violencias en donde pues, son muy difíciles, son pues muy dañinas, o sea, hieren esa parte sensible de lo que somos como seres humanos. Entonces, no sé si alguien quiera hacer algún comentario a alguien. Hola, muy buenas noches. Primeramente quiero darle las gracias a cada una de las identidades por brindarnos una perspectiva de cómo fue su vida y cómo está siendo su vida en la actualidad. Creo que voy a hablar a título personal, pero no creo que se extienda a todos los demás. Ha sido muy enriquecedor poder escuchar cómo existen distintas formas de vivir. No tenemos que atarnos a solamente una, y también es bastante triste tener que reconocer todo lo que históricamente se ha vivido y cómo existen también distintas realidades, ¿no? Y el contexto en el que estamos creciendo cada una de las identidades es muy distinto. Puede ser más doloroso, puede ser más traumático, puede ser más amoroso. Entonces, sí es enriquecedor, es doloroso, pero también, como bien se mencionaba, pues estamos trazando los nuevos caminos para las nuevas generaciones, ¿no? Gracias a cada una de las identidades porque me hicieron generar el cuestionamiento de cómo es que en cada una de sus trincheras se están abriendo los espacios, ¿no? Si bien se reconocen las dificultades, pero no las vivimos como tal el resto de la sociedad, ¿no? Porque yo puedo escuchar, yo puedo saber de los transfeminicidios, puedo escuchar que no se pueden ¿cómo se dice? Pero contratar personas trans, o estoy sufriendo discriminación por mi familia, pero eso es a través de terceros. Pero sí quisiera escuchar por ustedes, me intriga muchísimo esta parte de en su vida diaria, cómo se vive, ¿no? O sea, cómo yo lucho por esto, cómo hago respetar mi identidad y cómo es que también voy construyendo esta comunidad, ¿no? Que tú lo mencionaste con las personas con que convives, con las que has construido, tú que tu cultura se establece que pueden existir, perdón si me equivoco, hombres que pueden verse como mujeres y que pueden estar al servicio de la casa, cómo pueden existir mujeres que transicionan a ser hombres. Entonces, eso me interesa y creo que es una de las partes más padres de esta conversación. Reconocer las nuevas realidades que se están construyendo hoy en día. ¿Hacia qué está tu línea? ¿Alguien? Bueno, voy a compartirles cómo vivo yo mi día a día. Tengo un trabajo de gente normal, en una tienda, pero pues he estado en muchos trabajos, siendo mesera, siendo recepcionista, pero justamente también el darme cuenta de este privilegio que tengo como, no sé cómo se puede decirlo, un cis en el pase, en el que me doy cuenta claramente de que pues tengo ciertas características que la sociedad piensa o ha hecho que son de una chica. Entonces pues este privilegio yo lo he ocupado y me he dado cuenta que lo ocupo justamente para abrir estos espacios para las chicas
que vienen detrás de mí, ¿no? O las chicas que también podemos tener este espacio en un trabajo normal, bueno, no sé, en una tienda, en una clínica que estuve de recepcionista, o sea, todos estos en el transporte público, ¿no? Que todos los días es salir y enfrentarte con esto de las miradas, de todo esto. Yo siempre, alguna vez a mi mamá le dije que, porque me decía que por qué ir con el contraflujo, que por qué todo el tiempo ir en contra de las personas, por qué todo el tiempo querer luchar, por qué todo el tiempo querer... No es que todo el tiempo, es porque no es por mí, me explico, es por las generaciones que vienen detrás de mí, así que yo no lo tengo, así como yo lo pasé y lo tuve un poco más fácil por otras hermanas que estuvieron adelante de mí, así mismo tiene que seguir siendo, seguir generando estos espacios todos los días, y no es que pues así es, todos los días vas con una lucha y una carga y cada quien va con su carga todos los días, de que el trabajo, de que tu familia, todos tenemos una carga muy diferente, pero el hecho es que nosotras lo estamos, o yo lo estoy haciendo por los que vienen atrás. Hoy que se celebra el Día de las Infancias, pues hacernos conscientes que si alguna vez vemos a una niña que habla diferente, que camina diferente, no juzgarle ni reprimirle, ni hacerle ver o notar que hay algo diferente en él, porque no, eso es lo que nos hace daño cuando crecemos, esta diferencia que se nos hace. O sea, desde chicos que tenemos la mano así, que caminamos así, que no sé qué. Y es un niño, no lo entiende. No tiene ni por qué entenderlo. O sea, eso es algo que son niños. Entonces, pues nada más hacerse consciente y también informarse para cuando te toque ese momento, a lo mejor de compartirlo con un niño, sepas qué hacer, sepas a lo mejor acercarte con amor, y sin marcar esa diferencia. Si él se acerca y quiere saber o preguntarte, pues saber qué decir también, ¿no? Es muy importante informarse, y porque luego pasa que eres chica y no sabes a quién acercarse, ¿no? Lo buscas todo en internet, con personas que pues tú crees que te pueden, pero no hay esa información. Todo lo hemos aprendido con la prueba y el error, ¿no? Porque no hay a dónde acercarse, no hay dónde... O bueno, una no sabe a dónde acercarse, ¿no? Y pues no sé si respondió a tu pregunta, pero esa es mi perspectiva de cómo yo lo vivo día a día, enfrentándome a la sociedad en un trabajo. Bueno, así por ejemplo que estoy en una tienda, pues sí me llega a pasar de repente con las señoras, ¿no? Que dicen, ay, joven, ¿no? O hija, o así, bueno, o hijo, así, ¿no? Entonces le digo de la forma más... ¿cómo se dice? Respetuosa, dígame hija, soy hija, o sea, dígame hija, no pasa nada, dígame hija, ¿no? Ya si una o dos veces ya me están diciendo joven, pues ahí digo, oiga, le estoy diciendo que soy señorita, ¿no? O sea, ya le replicas. En el tema familiar, pues sí ha sido un poco complicado también, ¿no? Porque ha sido todo un proceso con mi familia, el que decirme mi nombre, que es Atenas, ¿no? Ha sido un proceso y sigue siendo un proceso, mucho más con mis hermanos. Pues sí, es algo muy difícil. Es un proceso que ellos tienen que pasar, o no. Pero yo no me voy a quebrar la cabeza porque no me están diciendo de tal forma. Yo sé quién soy, sé lo que me ha costado. Hay muchas hermanas que dicen, no, es que tienes que decirles que te digan así, que esto. Ok, cada quien vive su vivencia como quiere. A mí no me nace hacer eso porque yo sé quién soy. Obviamente si ya me preguntaron y ya me dijeron, oye, estás viendo también, pues ya le digo, sí, mi nombre es Atenas, mucho gusto, ¿no? Sí, es todo un tema, un proceso en mi persona, bueno, en lo personal, pero pues yo estoy muy contenta de lo que soy ahora y creo que se demuestra con mi familia porque también me tardé mucho yo en hacérselos notar a ellos. Me alejé mucho durante 3 años, 4,
porque yo sentía que yo era lo que estaba mal, ¿no? Lo que iba a incomodar. Y me alejé de mi familia, de fiestas, de cosas, y cuando ya me acepté y quién era y llegué, pues sí fue ellos así como, oh, ¿qué pasó? Pero pues yo más bien lo hice así, yo no, fue mi error alejarlo, ¿no? O bueno, yo lo estaba viviendo, sentía que era lo correcto, pero pues ellos me recibieron con mucho amor. Más bien yo era en mi cabeza la que pensaba que pues iba a haber un rechazo. Tuve el privilegio de que me recibieran con amor y con cariño. Y pues nada, gracias. Creo que me gustaría también apoyar a contestarte la pregunta. Mira, yo la verdad es que todo el tiempo no me vivo trans a la luz. Es decir, no estoy saliendo como hombre trans con todo el mundo. Entonces yo a partir, por ejemplo, de mi closet imaginario, o sea, si alguien me pregunta, obviamente siempre respondo que sí, no, hay que ocultar lo que soy, pero no voy por la calle diciendo, hola, mucho gusto, soy Maximiliano, soy un hombre trans, papás divorciados, diabetes, o sea, no, ¿sabes? O sea, creo que eso está de más, solo me presento como yo. Y a partir de eso, yo, por ejemplo, busco todo el tiempo educar a la gente cuando preguntan. Lo mejor que tú puedes hacer para luchar contra este tipo de desinformación, de transfeminicidios, para ayudar a reducirlo a partir de tu trinchera, digamos, a tus palabras, simplemente preguntando. Y acércate a una persona trans de confianza. Creo que cualquiera de mis compañeros aquí presentes puede resolverte las dudas. Lo único que siempre pido a todo el mundo es con respeto. Puedes preguntarme todo lo que tú quieras, pero con el respeto. Y así poco a poco se van nutriendo las personas. Y hace rato, por ejemplo, estaba en el doctor y me agarró como en confianza y me dijo, oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Cómo yo médicamente puedo atenderte sin que te ofendas, te sientas no respetado por mí? Y dije, aplausos a este doctor, besototes, pero también pertenece a la comunidad, entonces pues está chavito, también tiene 30, entonces está bien. Pero sí, o sea, me preguntó y le contesté como 1 hora de preguntas, ¿no? Ya le consultaron. Personas que están hartas de tener que explicarle al mundo qué están viviendo y por qué lo están viviendo, y lo quieren vivir no en secreto, sino de manera ordinaria. No todos tienen ganas de explicar qué chingados les está pasando, porque además muchas veces ni siquiera sabemos. Y por otro lado, habemos personas histriónicas, escénicas, absurdas, protagonistas, que llámenlo como quieran, ¿no? Entonces, algunas están dispuestas a guardar silencios ominosos y otras estamos dispuestos a no callarnos nunca. Y no nos hacen ni buenas ni malas personas, nos hacen diversas. Y a mí me gustaría mucho insistir en que este es el ángulo con el que me estoy acercando a ustedes, en donde uno decide compartirse, ¿no? Yo estoy de acuerdo en algunas cosas que dice Max, en otras no. Si formas parte de un organismo gubernamental de salud, tienes que saber cómo atenderme, es tu obligación, y haré lo necesario para votar por las personas correctas para que esto se convierta en una realidad, porque soy ciudadano, etcétera. ¿Me explicó? Pero también por otro lado digo, bueno, tienes toda la razón, compasivamente te voy a explicar que mira, si una persona está configurada femeninamente en público, habla en femenino porque pues se quiere expresar. ¿Sí me explico? Lo hay, existe. Hay momentos en que sí tengo muchas ganas de hacerlo. Es más, tengo muchos años dedicado a la vida nocturna con el ángulo de lo queer, de decirle no solo a los clientes, sino a las personas que nos atienden, a los empresarios que nos pagan o nos malpagan, a la puerta, a la del baño, ¿no? Sí, ok, y habrá personas que no. Lo que quiero decir es, la diversidad es el punto, lo normal es ser diferente. Y creo que hay que concentrarse, por un lado, en eso, y quisiera otra cosa paralela a una de las cosas que dijeron es, por un lado,
lo que es moderno es el heteropatriarcado. Si tomamos en cuenta la evolución de los seres humanos, esto es lo que está sucediendo ahorita. Y cuando digo ahorita dicen, no mames, 1500 años, 600 o 2000 en realidad, ¿no? Pero antes eran diosas. Antes la grandeza de la naturaleza se estaba reconociendo desde la feminidad. Y la feminidad entendido como lo oscuro. El problema es que seguimos pensando que lo oscuro es malo. La realidad no tiene moral. La realidad es universal. Las grandes escuelas de pensamiento, incluidas las dominantes, en sus grandes libros, ponen a un ser que no crea la noche. Lo que crea es la luz. Dice, hágase la luz, porque la oscuridad ya existía. Ergo, la naturaleza del universo es femenina. Y todos pasamos por ser femeninos antes de materializarnos en esta idea del constructo de lo que somos. Y no tiene caso reconocerlo sin aceptar que eso es lo que nos hace grandiosos. Que en realidad lo binario, y no es porque yo sea una persona no binaria, lo binario no existe, solo nos enseña que para allá vas a la izquierda y para allá a la derecha, solo para saber cómo regresas al lugar en donde está tu cama a descansar. De otra manera no tiene ningún sentido los compases, no tiene ningún sentido las brújulas, las direcciones, no, solo saber a dónde estoy y a dónde quiero ir hoy, porque a lo mejor hoy no quiero regresar a mi cama, a lo mejor quiero regresar a la cama de mi pitonisa, ¿no? O a la de Atenas. ¿Me explico? O sea, nada es permanente, nada es siempre hombre, nada es siempre mujer. Lo que es normal es la diferencia, esa es la constante, somos flujo, ¿no? Se ha hablado de los ríos, el agua es siempre la misma, pero el río que vemos, bueno, ya no lo vemos, pero veía un río por aquí, ¿no? Ya no está, se secó, justamente, está en otro lugar, no desapareció, está en otro lugar. El río se llama igual todo el tiempo y el agua nunca es la misma, y metes la mano ahorita y en 15 minutos la vuelves a meter y no es la misma, pero el río es el mismo. Eso es lo que me gustaría que entendiéramos, no que entendiéramos, me gustaría compartirles que tampoco venimos a ser felices, tampoco vinimos a ser infelices, tampoco vinimos, me encanta que no nos hayamos, como dijiste, colgado del melodrama, porque mucho se ha hablado del melodrama, muchísimo, ya estamos hasta la madre de ser las víctimas de la televisión y de las historias. ¿Por qué? ¿Qué crees? Las mujeres cisgénero, heterosexuales, sufren, pero los hombres también, o sea, todos. No existe la fórmula de la perfección está en entender que somos imperfectas. Eso. Gracias, no sé si quieren alguna otra inquietud, hacer otra pregunta. Buenas noches. Yo soy su mamá adoptiva de Atenas. Y de Cimalia, no sé si algunos soy mamá biológica de Cimalia. Yo solamente quiero compartir con ustedes que así como para ustedes ha sido difícil, también para uno como papás a veces es muy difícil. Y el que nos entendamos, pues todavía más complicado. Yo lo único que quiero es invitarlos a todos, porque todos, como lo acaba de decir, somos imperfectos, nadie es perfecto. Y así como ustedes quieren que los entendamos, también nos gustaría que nos entendieran. Así como para ustedes es difícil, para nosotros también. Pero queremos caminar con ustedes, queremos entenderlos, queremos apoyarlos y queremos que para ustedes sea un camino con luz, no con oscuridad. Y pues nada, yo he aprendido mucho de ellas dos, yo he aprendido muchísimo, muchísimo y sigo aprendiendo y cada vez me llegan más y más y más enseñanzas y pues yo les agradezco mucho hoy estar aquí porque hoy aprendí más de cada uno de ustedes y pues los admiro, los respeto y pues ojalá y ustedes algún día nos entiendan a nosotros. Me gustaría contestarle algo muy bonito. Yo, por ejemplo, yo sé que es un proceso. Y como usted dice, es complicado, de ambos lados.
Yo con mamá le tuve mucho respeto a su proceso. El primer año de transición, yo no me veía como veo hoy. Hoy me veo guapo, calvo y con barbita. Pero hace 9 años, yo era una persona completamente diferente. Esas dos personas ya ni se conocen, o sea, se ven y dos espejos completamente diferentes. Pero la esencia es la misma. A lo que voy con esto es, cuando yo paso de mi nombre anterior a Maximiliano y pasar de decirle que mi mamá se refería como mujer y ahora que me dijera él, fue muy difícil. Fue un año que le costó mucho trabajo y era, es que mi hijo, pero hacía el esfuerzo y se nota y eso se agradece. Y eventualmente se cambia, porque a todos nos acostumbramos menos a no comer, ¿no? Entonces, si lo practicamos todos los días, el chiste aquí, lo que quiero compartirles es el esfuerzo, ¿no? O sea, sí, obviamente, del otro lado de la historia, o sea, a su lado, hay un esfuerzo, hay un amor, hay un cariño, hay una constancia. Obviamente, de este lado no tendría por qué haber una de, ay, no te voy a aguantar, no, ay, no, ya, desde hoy, ya me dices Maximiliano, si no te dejo, no. La cosa es de los dos lados, ¿no? Y así yo lo llevo con mamá, lo llevo con papá y lo llevo con todos mis amigos. Y creo que es muy bonito que también nos compartan como su nombre. Muchas gracias. Bueno, si no hay algún otro comentario, daremos por concluido. Aquí, perfecto. Te prometo que voy a ser bien breve. Lo juro. Nada más, bueno, para compartir algo con respecto a lo que comentamos. A mí me pasa como yo empecé a hacer mi cambio a los 37, 36 años, pues obviamente ya se me fue gran parte de la vida, ¿no? Pero entiendo que para mis seres queridos, que me aprecian mucho, pues es difícil aceptar, porque hubo una vida en la que yo no era yo, pero me dicen, ¿y cómo te digo? Okay, bueno, yo soy Almeida Campos, dime Ali si quieres, como mis amigos, así, ¿no? Y me pregunta mi hermana algo, era como las 12 de la noche, ¿no? La más pequeña, y me pregunta, ok, pero ¿cómo te digo? Y yo le digo, pues como te sientas cómoda, ¿no? Y esa es una respuesta, pues hasta cierto punto mediocre, porque obviamente yo no quiero que sufran ni que pasen por la incomodidad de tener que olvidar esa realidad que ya fue, simplemente porque ahora yo quiero que sea diferente. No puedo ir contra el mundo, y eso es un hecho, porque cada cabeza es un mundo en sí. Y entonces me dicen, no, yo quiero saber quién eres. Esas palabras me mataron así, literalmente me dieron el... Yo sé que te quiero mucho, tú me quieres mucho, pero yo no quiero que sigas en esa farsa que fue tu vida. Quiero saber quién eres. Experiencia en cuestión de nombre, pero voy a decir más en mi contexto donde vengo. Es un pueblo chico, Infierno Grande, todos nos conocemos. Y algo muy curioso, voy a decir, el papá de una de mis amigas que acaba de cumplir 89 años, es la mujer hermosísima, trans, guapísima, que para el tráfico. Y en su casa, bueno, su papá, bueno, siempre nos habla, por ejemplo, a mí me dice Carlitos, no soy Carlitos, obviamente, bueno, soy Carla, y ella siempre es en el nombre masculino. Y en algún momento nos tocó hacer un trámite en Oaxaca capital, y la abogada que nos estaba llevando este trámite nos dijo, bueno chicas, cuando quieren, gusten, pues hago su cambio de identidad. Nos dimos la vuelta, nos despedimos, nos fuimos, nos damos la vuelta y me dice, ¿qué le pasa a esta mujer? Imagínate. Me dice, ¿de qué hago el cambio de identidad? Si en mi casa todo mi núcleo, ya, o sea, va a saber y siempre me va a decir el nombre masculino. A mí con que mi entorno familiar me diga como yo me siento, como yo me reconozco, es más que suficiente. Dice, a mi papá le permito que me diga mi nombre que me puso. Ya en
igual en mi casa, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Ya con que el novio me diga y la gente que me quiere y que yo quiero que sea mi círculo me diga y me reconozca como Carla, es más que suficiente. También en algún momento he hecho una vida académica, pues bueno, he sido una ajonjolí de todos los moles, muy interesante. Entonces yo tendría que cambiar, bueno, todo completamente. Entonces, pues bueno, esa es mi experiencia en cuestión del nombre, que yo sé que muchos padres sí aceptan ese cambio, pero es otra generación, son otras costumbres. Algo que llega también a pasar en el pueblo y que yo veo, que muchas señoras, jóvenes o grandes, sí llegan y dicen, es Carla, o no Carlitos. ¿Por qué? Porque tienen el sobrino, el primo, el hijo Mushe. Pero cuando no hay alguien de la diversidad, nosotras seguimos siendo el varón. A mí, en cambio, nunca me ha importado incomodar, pues soy una arpía. Y me molesta mucho cuando la gente apela a la costumbre para ser tonta. Porque si tú ves a una rubia espectacular con melenaza de espaldas y llegas y le dices, señorita, y se voltea y es un metalero, inmediatamente entiendes que le vas a hablar de señor y no te vas a volver a equivocar porque no es una rubia, es un metalero, es el señor. Entonces cuando a mí me confunden, o inmediatamente cambian de canal o yo aplico la siguiente estrategia. Si a mí el señor conductor del taxi me dice caballero, pues yo le empiezo a hablar con todo respeto como la dama que es. Porque si cree que no importa la identidad, pues entonces vamos a jugar todas al mismo juego, ¿no? Es otra perspectiva, claro, no sean como yo, sean buenas personas. ¿Algún otro comentario? Les agradezco a todos porque ahorita yo sigo buscándome, sigo tratando de encontrarme. Todavía no sé si soy Yami, Nancy. Sigo buscando y al escucharlas a todos, las veo y es así como de quisiera algún día poder decir ya me encontré con ustedes. Pero hoy me dieron muchas visiones. El saber que no es raro, porque yo pensaba que era muy raro el decir, hoy me siento como ella, hoy me siento como él, o hoy no me identifico ni con uno ni con el otro. Y el ver mi closet y decir, me quiero poner esa falda, pero el miedo de perder mi trabajo, el miedo de todo, digo, qué valor, porque es un valor lo que ustedes hacen. Han logrado encontrarse y mi madre Carla la veo y siempre luchando. Y a ustedes les agradezco que compartan esto porque las generaciones jóvenes no tenemos esa facilidad. Nosotros generalmente seguimos las tendencias de internet. Entonces, generalmente son los radicales. ¿Es ella? ¿Es él? O cuando se identifican como gay, es súper gay, o sea, amanerado. Entonces, gracias por compartir sus experiencias. ¿Sí? Gracias por haber venido hoy. Sí, este conversatorio era muy importante para la zona arqueológica. En esta noches de museo que tratamos pues que entren todos, ¿sí? Entonces los invitamos a la siguiente noche de museos que participen con nosotros. Ustedes ya saben que son bienvenidas al Tlatelolco, su casa, ¿sí? Esperamos verlas más seguido por aquí, todas y todos. Y bueno, vamos a hacer la entrega de reconocimientos, ¿sí? Por haber participado en este conversatorio y de una botellita de acá, mi compañero Eddie Mezcal, ¿sí? Para que lo disfruten, ¿sí?
que también agradeciendo a Eli porque también estuvo con nosotros aquí contactándolas, realizando estas juntas para organizar que se llevara a cabo bien este conversatorio. Y pues bueno, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Sociedad Antropológica de Tlatelolco, les damos las gracias, ¿sí?, al público por haber venido, a todas ustedes, ¿sí?, a todos ustedes, de estar aquí, de mostrarse como son, de mostrar quién son, porque no es fácil, ¿sí? No es fácil exponerse ante los demás, ¿sí? Pero el que nos hayan compartido ese sentir y ese ser, a nosotros, por ejemplo, a mí, como mi compañera, como dijeron muchas personas aquí, me enseña, ¿sí? Me enseña a saber toda la diversidad, ¿sí? Exactamente, porque yo en algún momento como heterosexual me sentía ya, yo también así como que ya me sentía relegada, ¿no?, a esta cuestión, y bien nos dijo, oye, la diversidad, ¿no? Entonces yo entendí que también soy parte de la diversidad y que eso es lo importante, ¿sí? Que en ese sentido tenemos que tenernos respeto para poder ser quienes somos y evitar las violencias, la discriminación de todos, de todas, de todos. Muchísimas gracias. Reconocimiento a Iker Arce. Gracias. Con Al Mendoza. Te pidieron, adelante. ¿Silvia Díaz? Sí. ¿Maximiliano Díaz? Gracias. Y bueno, pues otra vez reiterando el agradecimiento a los participantes, a nuestro público. Nos esperamos la siguiente noche de museos aquí en San Luis. Gracias.